En nuestro estudio de la confesión y vamos a estar hoy en el resumen del capítulo 3 de la confesión, del decreto de Dios, ¿verdad? O sea, el capítulo 1 de las Santas Escrituras, capítulo 2 de la Santa Trinidad y ahora el decreto de Dios, ¿verdad? O sea, comenzamos por las Escrituras, que es la palabra de Dios. Luego dimos a Dios mismo, qué cosa es Dios, a quien adoramos. Y ahora vamos al capítulo 3 del decreto de Dios, ¿verdad? El capítulo 3 de la confesión trata sobre los decretos eternos de Dios, es decir, el plan sabio y soberano de Dios sobre todas las cosas. Renningham recuerda que este capítulo establece la base de la historia de la redención. Nada ocurre al azar. Es decir, para nosotros la casualidad no existe, ni la suerte tampoco. Para nosotros lo que existe, es que Dios dijo, habló, planificó, ¿y qué pasó? Y luego se cumplió cuando llegó el tiempo, ¿no verdad? Cuando llegó el tiempo. Ahora, dice, vamos a leer algunos porciones de este capítulo. Dios, desde toda la eternidad y por el sapientísimo consejo de su voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que llega a suceder, pero de tal manera que por ello ni Dios es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie. En el mismo, en el párrafo 2, aunque Dios sabe todo lo que podría o puede llegar a suceder en todas las condiciones que se puedan suponer, aún así, nada ha decretado porque lo previera, o sea, porque conociera, o sea, porque Él conoce y Él decreta. No, no es así. Es que Él decreta, planifica, y en base a eso es que suceden las cosas. Y en el párrafo 3 está, para la manifestación de su gloria, que ha decretado a algunos hombres y ángeles para vida eterna y a otros para eterna perdición. En el 4 y en el 5, a aquellos de entre la humanidad que están predestinados para la vida, Dios, antes de la fundación del mundo, a su propósito eterno, inmutable y conforme al consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, solo por su libre, gratuita gracia y amor. Hodge, otro comentarista de la confesión, subraya que el decreto no es destino ciego ni fatalismo, sino la expresión de la sabiduría y bondad infinitas de Dios. No es que de verdad que nosotros tenemos un destino y ya por eso ya no vamos a hacer nada. Simplemente vamos a esperar en el destino que Dios nos tiene trazado y se acabó. Es como decir, no voy a evangelizar porque ya Dios sabe a todos sus elegidos. No, es que Dios ha dado el método sobre el cual Él atrae a sus elegidos, y es a través de la proclamación del Evangelio. Waldron, otro comentarista más de la confesión, muestra que este capítulo coloca a los bautistas en la misma línea que el resto de la tradición reformada. Dios es absolutamente soberano en la salvación. Es decir, cuando nosotros decimos que Dios es soberano en la salvación, nosotros lo que estamos diciendo es lo siguiente: el hombre juega un papel pasivo en la salvación. Es decir, cuando nosotros quisimos acercarnos a Dios, no fue porque nuestra voluntad, o sea, en un final fue porque nuestra voluntad quiso y tuvimos fe, porque al final los que creemos somos nosotros, los que tenemos fe somos nosotros. Pero en un principio no fue porque nosotros primariamente y básicamente quisimos buscar a Dios porque nos hacía falta. Es al revés, todo lo contrario. Ni queremos ni podemos buscar a Dios por nuestros propios medios. Él se acercó a nosotros, nos sacó de donde estábamos
regeneró nuestro corazón y entonces pudimos tener fe, la cual es dada por Él. Otro, Renningham también explica que los bautistas de 1689 quisieron aclarar que Dios decreta todas las cosas, pero sin ser autor del pecado, ¿verdad? O sea, Dios decreta todas las cosas, pero Él no tiene ni siquiera comunión con el pecado. Ni lo inventó, ni es autor, ni tiene comunión con Él mismo. ¿Cuál es la naturaleza del decreto? Que Dios ha ordenado desde la eternidad todo, pero absolutamente todo lo que acontece. Él lo planificó. Y mira lo que dice Efesios 1:11. Efesios 1:11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dice que tuvimos herencia, ok, pero ¿cómo? Porque fuimos predestinados, o sea, fuimos puestos para que fuésemos salvos en algún momento de nuestra vida. Conforme, o sea, de acuerdo a el propósito del que hace todas las cosas, según ¿qué cosa? Lo que Él quiso, lo que Él dijo, el designio de su voluntad, lo que Él quiso. Lo que Él quiere, Él lo hace. En Hechos 2, en Isaías 46, del 9 al 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Aquí viene la cosa, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiera. Lo que nos dice en el 9 dice, acuérdense de lo que ha pasado, de que yo les he demostrado que yo soy Dios y que no hay otro Dios y que ni nada en este mundo, ni fuera de este mundo, hay semejante a mí. Y en el 10 dice, yo anuncio lo por venir, el futuro, desde el principio. O sea, desde que no ha acontecido nada en absoluto, ni no hay ninguna causa para lo que acontece, Él lo anuncia. Y desde la antigüedad, lo que no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá. Todo lo que Él ha planificado va a acontecer inexorablemente. Todo lo que Él ha dicho va a acontecer inexorablemente. No hay marcha atrás. Eso es lo que se hará. Y haré todo lo que quiera. Haré todo. Sus decretos son sabios, santos e inmutables. Sabios, santos e inmutables. La relación con el pecado. Dios decreta permitir el pecado, pero no lo causa. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni el mal, ni él tienta a nadie. O sea, que la tentación, el pecado, no viene de parte de Dios. El pecado viene de otra parte. Él ni lo inventó, ni hace que tú caigas en pecado. En Hechos 2:23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo.
aún el hecho más malvado de toda la historia de la humanidad. ¿Cuál fue? La crucifixión de Cristo, ¿no verdad? Aún ese hecho dice que fue determinado por su consejo y que fue previsto por el anticipado conocimiento de Dios. Su consejo lo dijo y él lo ejecutó. Es un misterio. Dios es absolutamente santo y al mismo tiempo nada escapa de su control. La otra cosa que miramos aquí es la elección y la reprobación. Dios ha escogido en Cristo a un pueblo para salvación. Efesios 1 del 4 al 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, Él nos predestinó para ser adoptados en Cristo, según su voluntad, así lo hizo. Y en Romanos 8, del 29 al 30, fíjense que estamos en lo básico. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Fíjate que los conoció, porque Él decretó en su consejo de que estos iban a ser salvos. A estos que conoció, los predestinó. A estos que les dio su consejo de que iban a ser salvos, los predestinó para salvación. ¿Para qué? Para hacernos de acuerdo a la imagen de Jesucristo. A los que predestinó, también nos llamó en un momento determinado de nuestra vida, para que fuéramos cristianos. Porque realmente no somos salvos hasta que no nos convertimos. Pero nos convertimos por llamamiento de Dios. A los que llamó, también lo justificó. O sea, no te quedaste ahí solamente en el arrepentimiento, sino que ya te justifica en Cristo. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Cómo si ya todavía no hemos muerto? ¿Todavía Cristo no ha venido? ¿Cómo es que estamos glorificados con el Señor? Y está en pasado, glorificó. ¿Por qué? Precisamente por eso mismo. Porque ya Él lo que dijo es como si estuviera hecho ya. Porque es seguro. Por eso estos verbos están en pasado, en este pasaje. Otros son dejados en su pecado para la justa condenación. Romanos 9, 18 al 23. De manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Qué culpa tiene? Si es culpa de Dios, entonces, según el 18, porque dice, a quien Él quiere, Él endurece. Y a quien Él quiere, Él salva. Y entonces, ¿cuál es el dilema aquí? Porque, ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿Quién se puede resistir a la voluntad del Señor? Nadie. Mas antes, oye la respuesta de Pablo. Porque su argumento no es un argumento tipo como que te quiero convencer de algo, sino que hace una pregunta y dice, porque realmente aquí está implícito, aunque no lo dice, de que para Pablo esto aún es un misterio. Dice, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Que tú haces acusando a Dios de que Él es culpable de que otros sean dejados para ir directo al infierno y que yo sea salvo. Tira el vaso de barro al que lo formó. ¿Por qué me has hecho así? Era él va a la imagen de un alfarero, muy común en la época de Pablo, ¿no? El alfarero está ahí y hace una vasija, un búcaro o lo que sea. Y ¿quién eres tú para decirle al alfarero, bueno, ¿y por qué tú haces eso así? ¿Por qué no lo haces de la otra manera? Bueno, hazlo tú. Dios lo hizo así porque quiso así, porque para eso es Dios y ya.
¿Por qué me has hecho así? ¿O no tiene, dice el 21, potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? O sea, un vaso para que no sirva para nada y otro vaso que sí sirve, que ese es el que se va a utilizar. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Esa es la respuesta a las personas que te dicen, bueno, si Dios es un Dios justo, ¿cómo Él va a permitir que las personas vayan al infierno? ¿O cómo Él va a determinar que algunas personas realmente pasen la eternidad en el infierno? Ahí está la respuesta. Romanos 9, del 18 hasta el 23. Romanos 9, del 18 al 23. Ahora Waldron enfatiza que la confesión recalca que esta elección es incondicional y fruto de la gracia eterna del Señor. Incondicional, ¿qué quiere decir? Que Dios me eligió, Dios nos eligió, no porque haya visto algo bueno en nosotros. No. Por nada. Por nada. Por ninguna causa. Él te eligió, como dice Efesios, por el puro afecto de su voluntad. Porque Él quiso. Eso es la incondicionalidad de la elección. O sea, no vio nada bueno ni nada malo, por supuesto, en nosotros, para que nosotros pudiésemos ser salvos. O para otorgarnos la salvación. No lo vio. Él simplemente dijo, a este sí lo voy a salvar, a este también, a este también, a este también, pero a este no. Y esa se acabó. Nos da seguridad y confianza. El decreto divino asegura que la historia tiene un propósito. O sea, ya te da un propósito porque dice, nada acontece por puro azar o sin sentido. Es que todo tiene un plan. Todo tiene un plan. Satanás es el que gobierna en el mundo. Pero el mundo sigue siendo de Dios, ¿o no? El mundo es de Dios. Se dice que Satanás gobierna en el mundo porque el mundo está sujeto bajo la maldición del pecado. Por el pecado de Adán y por el pecado de Eva. Pero el mundo es de mi Dios. Y Dios hace con el mundo lo que Él quiere, lo que Él entienda. Y todo acontece. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso que aconteciera. Como decía Spurgeon, Satanás es el perro de Dios. Ningún detalle escapa de su providencia. Mira lo que dice Mateo 10 del 29 al 30. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así está lo que Cristo dice acerca del cuidado que tiene Dios con cada uno de nosotros. Ningún detalle escapa a su providencia, es decir, a la manera que Él tiene de gobernar y de hacer las cosas. Dice, los cabellos están todos contados. A ver, ¿quién puede contar los pelos de su cabeza? ¿Tú no has contado? Cuando vas por aquí, por este mechoncito, tienes que volver a empezar porque ya se te perdió el número. Bueno, pues entonces tenemos las aplicaciones prácticas a este capítulo. Primero debemos ser humildes, porque tenemos que recordar que la salvación es por gracia, no por ningún mérito propio humano. Tenemos seguridad, porque todo lo que acontece, todo lo que sucede, está en las manos de un Dios sabio y bueno. Y tenemos que adorar a Dios por esto, porque debemos reconocer la grandeza de un Dios que gobierna la historia. ¿Qué diferencia hay entre el decreto de Dios y el destino ciego? ¿Cómo puede ser Dios soberano sobre el pecado sin ser autor del pecado? ¿Qué consuelo personal encuentras al saber que Dios decreta todas las cosas? Nuestra seguridad está en Él y nada ocurre sin sentido.
Todo está bajo el plan y el propósito de Dios. En esta semana, ¿cómo puedes vivir más confiado en la soberanía de Dios? Señor, te rogamos, oh Padre, que esta pequeña introducción al capítulo 3 nos haya edificado y haya moldeado nuestras vidas. Ayúdanos, oh Padre, a ponerlo en práctica y bendícenos. Gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.